Mis tíos me dijeron que la casa era solo un recuerdo de la familia, pero cuando llegaron a vaciarla, encontraron las escrituras firmadas por mi abuelo a favor de mi madre moribunda. Desde que tengo memoria, esa casa fue mucho más que una estructura con paredes desgastadas y un tejado que mi madre siempre decía que debíamos cambiar cuando se pudiera. Era nuestro refugio. No importaba si había nevado tanto que la entrada estaba enterrada o si el verano traía ese calor pegajoso que hacía imposible dormir sin las ventanas abiertas. La casa siempre fue ese pedazo de mundo donde todavía se escuchaban los pasos de mi abuelo en las mañanas, donde cada mueble tenía su historia. Y donde hasta las grietas del suelo tenían nombre propio porque mamá solía decir que cada una era como una cicatriz que contaba lo vivido. Después de que papá murió en un accidente en la planta de reciclaje donde trabajaba, mi abuelo se volvió nuestra figura central. Nunca fue de decir muchas cosas dulces, pero su forma de amar estaba en los actos. Arreglaba todo lo que se rompía, me enseñó a cambiar una llanta cuando tenía 12 años, y se sentaba junto a mamá cada vez que las cuentas no cerraban, aunque no tuviera cómo ayudarnos económicamente. Y en medio de todo eso, sin que nadie lo supiera, él tomó una decisión que años después terminaría desatando la peor pelea familiar que he presenciado. Yo tenía 14 cuando mi abuelo me llamó a su estudio una tarde de marzo. Era una de esas habitaciones donde el polvo siempre flotaba en el aire porque casi nadie la usaba, y él tenía una caja fuerte antigua donde guardaba sus cosas importantes. Esa vez me hizo sentar frente a él, me miró como si lo que estaba por decir pesara más que cualquier cosa, y me dijo que algún día, cuando yo fuera mayor, entendería que proteger a los tuyos a veces implicaba tomar decisiones a escondidas. Luego sacó una carpeta azul, la misma que muchos años después cambiaría el rumbo de mi vida, y me dijo que si algo le pasaba a mamá, yo debía saber que esa casa era de ella. Que él se había asegurado de que fuera así porque era su única hija y él no pensaba permitir que terminara en la calle por culpa de decisiones egoístas. En ese momento no entendí del todo lo que me decía. No vi los papeles ni me explicó nada más. Solo me hizo prometer que algún día lo recordaría si las cosas se ponían feas. Pasaron los años. Mi abuelo murió tranquilo, en su cama, con mamá sujetándole la mano. No hubo dramas ni sorpresas en el funeral. Todos mis tíos asistieron, lloraron como si fueran una familia unida, y se fueron antes de que terminaran de repartir los sándwiches de atún en la recepción. Mamá, que para entonces ya arrastraba ese cansancio que uno no puede explicar con palabras, se quedó sola limpiando las flores marchitas. Yo ya tenía 20 y tantos, trabajaba en una tienda de electrónica a medio tiempo y vivía en el sótano para ahorrar mientras intentaba terminar mi título universitario. Nadie hablaba de la casa porque, a ojos de todos, era simplemente la casa de la familia, como si fuera un museo al que uno va a recordar pero no toca. Pero con el tiempo, especialmente cuando mamá cayó enferma, esa narrativa cambió de forma abrupta. Al principio fueron comentarios casuales. Mi tía Patty vino una tarde con una caja de pastelitos y dijo que la casa tenía tantos recuerdos hermosos que quizá debíamos considerar venderla para repartir las ganancias, así todos podíamos llevarse algo de esos recuerdos. Mi tío Mark, más frontal, directamente preguntó si mamá tenía el testamento al día, porque nunca se sabe y sería una lástima que el gobierno se quedara con todo solo por falta de organización. Incluso Eddie, el menor, el que se había mudado a Florida y no aparecía desde el funeral del abuelo, llamó un día y preguntó si todavía existía ese sillón viejo del abuelo. Porque según él tenía un valor sentimental y quería que se lo mandáramos si no lo íbamos a usar. Fue entonces cuando empecé a notar que no se trataba de nostalgia ni preocupación, se trataba de codicia. Durante un tiempo, mamá y yo evitamos esas conversaciones. Ella ya estaba débil por las sesiones de quimioterapia y no quería confrontaciones. Pero una noche, mientras la ayudaba a organizar unos papeles de seguros, me pidió que sacara la carpeta azul del fondo del armario del estudio. Al principio dudé que fuera la misma de la que hablaba mi abuelo cuando yo era niño, pero cuando la abrí y vi el sobre con el sello del notario, supe que no me había inventado aquella conversación. Adentro estaban las escrituras firmadas por mi abuelo, con fecha registrada y todo el proceso notarial validando la transferencia de la casa a nombre de mi madre. No era un recuerdo familiar. No era de todos.
Era de ella. Siempre lo había sido. Solo que nunca quiso presumirlo. Me dijo que prefería no contar nada todavía porque sabía que sus hermanos iban a verlo como una traición, como si ella se hubiera quedado con algo que les pertenecía. Aunque ninguno de ellos jamás pagó un centavo por el mantenimiento, las facturas, ni los arreglos. Lo guardamos en silencio hasta que mamá fue ingresada de nuevo, esta vez más grave. Entonces, sin que nos consultaran nada, empezaron a llegar cajas. Primero fueron unas de plástico transparente apiladas en el pasillo, con etiquetas como vajilla antigua y ropa abuela. Luego, sin previo aviso, mi tía Patty entró una tarde mientras yo estaba en el hospital, se puso guantes y empezó a organizar el cuarto del fondo como si tuviera derecho a decidir qué se quedaba y qué se iba. Esa noche decidí que no podía esperar más. Conduje hasta la oficina del registro del condado y solicité la inscripción oficial de la escritura. El funcionario que me atendió tardó menos de lo que esperaba en verificar la validez. Me entregó la copia certificada, sellada y legal. También pedí una constancia que indicaba que no había disputa registral sobre esa propiedad. Todo estaba en orden. Nadie más podía tocar esa casa sin pasar por mí. Lo que no imaginé fue que mis tíos no se iban a detener, ni siquiera frente a una verdad con sello y firma. Estaban tan seguros de que podían hacer y deshacer, que la idea de que mamá tuviera ese documento les pareció inconcebible. Pero ahí fue cuando la historia realmente empezó a girar. Porque lo que era una simple defensa de la memoria de mi madre, se convirtió en un plan mucho más grande. Uno donde no solo los iba a frenar, los iba a exponer. Uno por uno. Y ya había empezado. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que registré la escritura de manera oficial y obtuve la copia certificada. 3 días durante los cuales intenté concentrarme únicamente en el hospital, en acompañar a mi madre en lo que claramente era ya una etapa final, aunque ni ella ni yo lo dijéramos en voz alta. El cáncer le había arrebatado tanto que, al mirarla dormir con una expresión tan apagada, lo único que me mantenía firme era saber que al menos la casa, su casa, estaba protegida. Yo no tenía cabeza para discusiones legales ni energía emocional para enfrentarme a una familia que, a esas alturas, ya no se comportaba como tal. Sin embargo, esa mañana, a las 6:48, recibí la primera llamada que me arrancó del mundo clínico para recordarme que la ambición no conoce el respeto. Era la señora Joyce, nuestra vecina de toda la vida, la misma que me cuidaba de niño cuando mamá tenía que irse a trabajar doble turno. Me dijo, con voz nerviosa, que había una camioneta grande estacionada frente a la casa, justo bloqueando el acceso al garaje. Y que 2 personas que ella identificó sin titubear como mi tío Mark y mi tía Patty estaban sacando cosas del porche trasero y metiéndolas en cajas. También mencionó que habían abierto la puerta principal con una llave, no forzada, como si todavía creyeran tener derecho a entrar como Pedro por su casa. Me agradeció por haberle avisado semanas atrás que si veía movimiento raro debía llamarme de inmediato, y colgó sin darme tiempo de preguntarle más. Dejé a mamá con una de las enfermeras de planta, tomé las llaves del carro como quien va directo a un incendio y conduje los 40 minutos hasta la casa con las manos temblando en el volante y la mandíbula apretada de rabia. Cuando llegué, no me sorprendió ver la camioneta de Mark con las puertas traseras abiertas y un par de muebles ya cargados. Lo que me dejó helado fue ver el baúl de cedro de la abuela, ese que siempre estuvo al fondo del ático, donde mamá guardaba los edredones bordados a mano y las fotos escolares mías y de mis primos. Justo al borde de la rampa, listo para ser levantado como si no valiera más que un sofá viejo. Mi tía Patty estaba en la cocina, rebuscando en los cajones como si estuviera haciendo inventario de lo que aún podía llevarse. Cuando me vio, no dijo ni una palabra, solo hizo un gesto de ya llegaste, como si yo fuera un intruso y ella la legítima dueña de todo. Mark, en cambio, sí habló, y de la forma más cínica posible. Me dijo que estaban aprovechando para organizar un poco las cosas, que no querían molestarme pero que sabían que mamá ya no podía tomar decisiones y que, como hermanos, ellos tenían derecho a preservar los recuerdos familiares. Yo no respondí de inmediato. Fui hasta la mesa de la cocina y dejé ahí, con toda la intención, la carpeta con la copia certificada de la escritura y la carta que el abogado me había redactado con términos simples pero contundentes.
Esa propiedad tenía una titular legal registrada, que era mi madre, y como ella estaba incapacitada, la administración pasaba exclusivamente a su hijo mediante poder legal registrado semanas atrás. Además, se advertía que cualquier remoción de bienes, mobiliario, objetos o documentos de la vivienda sin autorización explícita constituía conversión de propiedad y si había ingresos sin consentimiento, se tipificaba como allanamiento. No usé un solo grito. No dije groserías. No me rebajé al nivel de ellos. Solo los miré con esa mezcla de asco y decepción que uno guarda para las personas que alguna vez quiso. Mi tía Patty palideció. No dijo nada, solo se acercó al documento y lo leyó en silencio, como si viera por primera vez que había perdido el control del juego. Mark, en cambio, se rió. Me dijo, con esa voz que siempre usó para imponer respeto en las reuniones familiares. Que eso era papelería que se podía discutir y que ningún juez iba a pelearle la voluntad a un grupo de hermanos unidos por los lazos de sangre. Lo dijo como si fuera un argumento. Como si la sangre fuera garantía de justicia, como si los años de abandono, de indiferencia, de reclamos pasivo-agresivos y silencios cómplices se pudieran borrar solo porque compartimos árbol genealógico. Le pedí que se retirara de la casa. No lo grité. Lo pedí como quien ya tomó una decisión y no está dispuesto a negociarla. Cuando vacilaron, cuando vi que Patty estaba por decir algo más, saqué el teléfono, marqué a la línea directa del departamento de policía local y pedí que enviaran una unidad para dejar constancia de un intento de despojo. Mientras esperábamos, Mark bajó del camión uno de los muebles ya cargados y lo dejó en el porche, murmurando algo que no alcancé a oír. Cuando llegó la patrulla, les expliqué lo sucedido. Los oficiales, aunque no podían hacer arrestos sin orden judicial, sí redactaron un informe detallado, tomaron fotos, y les pidieron que abandonaran la propiedad hasta que todo estuviera legalmente resuelto. Esa misma noche, con la ayuda de un amigo, reforcé las cerraduras, instalé un par de cámaras nuevas en las esquinas del jardín y cambié las contraseñas del sistema de seguridad. Subí las cajas que ellos habían abierto de vuelta al ático y me tomé el trabajo de anotar cada objeto removido, cada cajón forzado, cada mueble movido, porque ya no estaba jugando a la defensiva. Habían cruzado la línea. Habían pisado la casa como si fuera un trofeo, como si mi madre no estuviera aún viva y consciente, como si yo fuera un mero obstáculo temporal. Lo que ellos no sabían era que yo estaba dispuesto a llevar esto hasta el final, sin importar cuántos años pasaran ni cuántas máscaras cayeran en el camino. La próxima vez que tocaran algo sin permiso, no habría advertencia. Habría consecuencias. Reales. Documentadas. Y completamente legales. Actualización 2. Pasaron casi 2 semanas después del incidente con la patrulla y el intento de saqueo en la casa, 2 semanas en las que, al menos en la superficie, las aguas parecían calmas. No recibí más visitas no anunciadas ni llamadas casuales preguntando por la salud de mi madre. Ninguno de mis tíos se acercó por el hospital, aunque sabían perfectamente en qué estado se encontraba ella. De hecho, eso era parte de lo que más dolía, que ni siquiera fingieran preocupación por su hermana agonizante. Pero esa ausencia no era olvido, era estrategia. En el fondo, sabía que estaban preparando su siguiente jugada, porque si algo había aprendido de esa familia era que sabían cómo sonreír para la foto mientras afilaban los cuchillos por debajo de la mesa. Y cuando llegó la notificación oficial del juzgado del condado, lo confirmé, mis tíos habían interpuesto una solicitud de nulidad sobre la escritura firmada por mi abuelo, argumentando que la transferencia de la casa a nombre de mi madre había sido fraudulenta y que, dada su edad al momento de la firma, su capacidad mental estaba en duda. Recuerdo perfectamente el momento en que abrí el sobre amarillo. Estaba en la cafetería del hospital, tomando café frío de máquina y revisando correos en mi celular cuando el guardia de seguridad se me acercó con el documento que habían entregado en recepción. Lo abrí sin pensar, esperando quizá una factura médica o algún papel del seguro. Pero apenas leí la primera línea y vi los nombres de mis tíos encabezando la solicitud legal, sentí que algo me subía por la garganta como una mezcla de rabia y decepción acumulada. No solo estaban intentando quitarle a mi madre la casa, ahora también pretendían ensuciar la memoria de mi abuelo,
cuestionando su juicio como si hubiese sido un viejo senil manipulado por su hija. La misma hija que lo cuidó hasta su último respiro. Lo que más me revolvió el estómago fue leer que habían contratado a un abogado local de esos que se anuncian en vallas publicitarias con sonrisas exageradas y promesas de luchar por lo que es justo. Un tipo que ni siquiera conocía la historia familiar, pero que se había prestado para pintar a mamá como una aprovechada y a mí como un cómplice silencioso. Llamé a mi abogado de inmediato. Un hombre serio, directo, sin tiempo para rodeos ni adornos. Le envié copias escaneadas del documento y, para mi sorpresa, me dijo que ya esperaba algo así. Me explicó que cuando una escritura lleva años registrada y no ha sido impugnada dentro de un plazo razonable, anularla no es imposible, pero si cuesta arriba, y más aún si hay registros notariales válidos. Pagos de impuestos consistentes y uso continuo del bien por parte del titular. En nuestro caso, teníamos todo eso. Mamá había pagado los impuestos de la propiedad durante casi 20 años. Cada recibo estaba a su nombre. Cada mejora a la casa había salido de su cuenta. Y, lo más importante, teníamos también la carta escrita por mi abuelo, encontrada dentro de su vieja Biblia, donde explicaba de su puño y letra por qué había tomado la decisión de dejarle la casa a su hija viuda. Para que nunca más tuviera que preocuparse por un techo. Esa carta, aunque no era un documento legal en sí, era una pieza clave para sustentar la voluntad del firmante y dejar clara la intención detrás del acto jurídico. Mi abogado redactó la respuesta a la demanda en menos de una semana. Incluyó copia certificada de la escritura, los pagos municipales, fotografías de la propiedad con fechas que demostraban mantenimiento y uso por parte de mamá y, por supuesto, la carta de mi abuelo. Además, solicitó una audiencia probatoria para que se evaluara, con peritos caligráficos si era necesario, la autenticidad de la firma. También pidió que se emitiera una orden temporal de restricción que prohibiera a mis tíos ingresar o acercarse a la propiedad mientras el proceso estuviera en curso. Esa parte fue clave, porque aunque yo ya había reforzado las cerraduras y montado cámaras de seguridad, necesitaba una protección legal que impidiera que volvieran a hacer de las suyas alegando derechos familiares. 2 días después, la orden fue aprobada. Me tocó imprimirla en 3 copias, una para la puerta principal, otra para la oficina del alguacil, y una más que guardé conmigo, doblada en mi billetera, como quien carga un seguro de vida en el bolsillo. Cuando recibieron la notificación oficial, mis tíos no dijeron nada. Pero alguien les debió contar lo molesto que se veía Mark cuando fue al juzgado a recoger unos papeles y descubrió que ya no podían ni pisar el terreno sin correr el riesgo de ser detenidos. El silencio que siguió fue más tenso que cualquier grito. No hicieron llamadas, no mandaron mensajes, no intentaron más acercamientos. Pero yo sabía que estaban preparando algo más. Porque gente así, cuando se les cae una mentira, no se detiene a reflexionar, buscan otra más grande. Ya no se trataba de la casa, ni siquiera del supuesto recuerdo familiar. Para ellos, ahora se trataba de no quedar como perdedores. De no admitir que toda su narrativa se sostenía con hilos podridos desde el inicio. Lo curioso es que, en medio de todo eso, mamá se mantuvo ajena a los detalles. Yo le mencionaba las cosas con cuidado, solo lo necesario para que no sintiera que su memoria o su voluntad estaban siendo cuestionadas. Una vez, mientras le aplicaban morfina para calmar el dolor, me preguntó si los muchachos todavía andaban rondando. Le dije que no, que ya no podían acercarse. Ella sonrió, con esa sonrisa tenue de quien sabe que las cosas ya están fuera de su control, y me dijo que confiaba en mí, que hiciera lo que creyera correcto, y que si tenía que luchar por esa casa, no lo hiciera por las paredes, sino por la historia que vivíamos dentro de ellas. Esa frase se me quedó grabada, porque entendí que más allá del título legal, lo que defendía era una vida entera construida con sacrificio, con ausencias, con pérdidas, pero también con amor. A partir de ese momento, supe que lo que venía no iba a ser fácil. Sabía que cada audiencia iba a doler como una puñalada porque me obligaría a escuchar cómo intentaban despojarla de su dignidad incluso estando postrada en una cama. Pero también sabía que estaba armado. No solo con documentos y pruebas. Estaba armado con verdad, con historia, con memoria. Y eso, tarde o temprano,
pesa más que cualquier discurso vacío lanzado desde un estrado. Actualización 3. 5 meses después de aquella primera aparición de mis tíos con su camioneta y sus cajas de plástico, mamá falleció. Murió una mañana de febrero, con la luz gris filtrándose por la ventana del hospital y la televisión encendida en silencio mostrando el parte del clima. Su respiración ya era apenas un murmullo entrecortado cuando me pidió que le leyera un pasaje del libro de oraciones que siempre guardaba en su mesita de noche. No me dijo nada más, no dejó palabras finales ni confesiones emotivas. Solo apretó mi mano con una fuerza breve, como si así me dejara todo dicho. Y yo entendí que lo que me tocaba ahora no era llorarla en paz, sino cargar con lo que ella ya no podía proteger. El velorio fue pequeño, como ella quería. Sin pretensiones, sin discursos largos ni flores caras. Solo los que realmente estuvieron cerca en sus últimos años. Notablemente, mis tíos no estuvieron entre ellos. Ninguno apareció por el hospital en sus últimos días. Ninguno preguntó si necesitaba algo o si querían ayudar. Pero eso sí, 2 días después del entierro, recibí el primer correo en grupo, enviado desde la dirección de mi tía Patty y dirigido a mí y a todos los primos. Era un mensaje con tono fingidamente conciliador, lleno de frases como es momento de sanar como familia y debemos preservar los recuerdos que nos unen. Pero en el fondo no era más que un intento torpe de volver a poner un pie dentro de la casa. Decía que debíamos reunirnos a la brevedad para redistribuir los objetos significativos antes de que se procediera a liquidar la propiedad, como si fuera un hecho inevitable. Como si la casa estuviera esperando ser vendida apenas cerráramos el ataúd. Casi me reí del descaro, pero lo que sentí no fue gracioso, fue asco. Porque ni siquiera dejaron que el duelo respirara antes de volver a los términos de propiedad, de dinero, de valor estimado y mercado actual. Contesté el correo con la misma frialdad con la que lo recibí. Adjunté la orden judicial vigente, la escritura certificada, y les recordé que la propiedad ya había sido legalmente transferida a nombre de mi madre desde décadas atrás, y que ahora, por sucesión directa, me correspondía a mí. También incluí la advertencia del abogado: cualquier intento de entrar, sustraer o manipular objetos del inmueble sin autorización sería considerado violación a propiedad privada y desacato a la medida cautelar. No usé insultos ni amenazas emocionales. Usé hechos, porque a ese punto entendí que la única forma de enfrentar a gente que juega sucio es que cada paso que des esté respaldado por documentos con sello, fecha y firma. No recibí respuesta. Ninguna. Ni un solo entendido ni una réplica pasivo-agresiva. Nada. El silencio me hizo pensar que quizá, por fin, habían captado el mensaje. Pero no pasó ni una semana antes de que todo volviera a pudrirse. Fue un domingo, pasadas las 11 de la noche, cuando recibí la notificación del sistema de seguridad. Una de las cámaras exteriores había detectado movimiento. Me levanté de la cama de inmediato, abrí la aplicación del teléfono y vi lo que no quería ver: alguien estaba forzando la cerradura de la puerta trasera. Llevaba un gorro y guantes, pero cometió el error de pararse justo bajo el sensor de movimiento, y una de las cámaras captó de lleno la placa del carro estacionado frente a la acera. Lo reconocí de inmediato. Era el auto de Eddie, el menor de los hermanos, el que se había mudado a Florida y llevaba años fuera de todo, hasta que la codicia lo trajo de regreso como una plaga. Fui directo a la estación de policía con las grabaciones. Llevé copia del informe anterior, la orden de restricción y la evidencia del intento de ingreso. Cuando la oficial revisó el video, no necesitó más que un par de repeticiones para anotar los datos y decirme que iniciarían una investigación. La aseguradora también pidió el material para dejar constancia del intento de robo, porque la cerradura había sido claramente violentada y, para colmo, faltaban la máquina de coser Singer de mi abuela y toda la colección de vinilos antiguos que mi madre guardaba en el armario del pasillo. Cosas que, en términos monetarios, quizá no valían una fortuna, pero que tenían un peso simbólico imposible de reponer. En menos de una semana, la policía confirmó lo que ya sabíamos: las huellas en la cerradura coincidían con Eddie. Le levantaron cargos por robo mayor, y cuando se le notificó formalmente, su abogado intentó negociar. Ofrecieron devolver los objetos y olvidar todo el malentendido si yo retiraba la denuncia.
Ni siquiera respondí. Fue mi abogado quien contestó con una negativa rotunda y la intención clara de que ese delito no quedara impune, porque lo que me habían quitado no era un tocadiscos. Era el respeto por la memoria de quienes construyeron esa casa con años de trabajo honesto. Después de eso, se intensificó el proceso judicial por la escritura. El juez aprobó la audiencia probatoria para verificar la validez de la firma del abuelo, y ahí supe que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de demostrar que la casa era de mamá. Se trataba de dejar claro que ellos, mis tíos, no tenían ni el más mínimo derecho a hablar de familia cuando lo único que les importaba era vaciar una propiedad antes de que se enfriara el cuerpo de su dueña. A partir de ahí, cada reunión legal, cada cita en el tribunal, y cada documento que preparábamos tenía un solo objetivo, no solo ganar, sino dejar en evidencia. No iba a permitir que la memoria de mi madre se asociara con la narrativa sucia de unos parientes que confundieron nostalgia con propiedad. Ahora todo era personal. Y cada paso que daba lo hacía con la certeza de que, aunque ella ya no estaba para ver el final, yo sí iba a estar. Y no pensaba perder. Actualización 4. Pasaron casi 9 meses desde que iniciamos formalmente la batalla judicial. 9 meses en los que aprendí, a la fuerza, que la justicia no es rápida, ni limpia, ni emocionalmente neutral. Es un proceso agotador, burocrático y muchas veces cruel, especialmente cuando estás en medio de un conflicto familiar donde el objetivo no es solo ganar, sino dejar al otro partido arrinconado y sin reputación. Lo entendí claramente la mañana en que se celebró la audiencia probatoria por la validez de la escritura. Me presenté en el tribunal con una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías, registros bancarios, recibos de impuestos y cartas manuscritas. No porque creyera que todo eso fuera necesario, sino porque después de lo que habían hecho, necesitaba que cada evidencia hablara con la contundencia que mis emociones ya no podían expresar sin quebrarse. Del otro lado, mis tíos llegaron acompañados de su abogado, ese sujeto ridículamente bronceado que parecía más un vendedor de seguros que un representante legal. Se sentaron con una seguridad fingida, como si hubieran ensayado su actuación en casa, convencidos de que su palabra bastaría para desarmar años de historia. Su defensa se basó, como ya esperaba, en una supuesta incapacidad mental de mi abuelo en los últimos meses de su vida. Alegaron que la firma en la escritura había sido falsificada o, en su defecto, obtenida mediante coacción emocional por parte de mi madre. Presentaron como prueba una declaración escrita de una vecina lejana que decía haber notado que mi abuelo parecía confundido algunas veces y que ya no recordaba dónde dejaba las llaves. Fue patético. Un intento de armar un caso con anécdotas sueltas y juicios de valor. Incluso llevaron a un supuesto perito caligráfico que leyó un informe impreso en fuente Times New Roman, lleno de afirmaciones vagas como la firma presenta inconsistencias que podrían indicar alteraciones o la presión del trazo no es típica en personas mayores de 80 años. Era un chiste. Uno caro y mal escrito. Pero la defensa que nosotros armamos fue sólida desde la raíz. Mi abogado presentó el historial completo de pagos de impuesto predial a nombre de mi madre, todos firmados y fechados año tras año sin interrupción. Mostró fotografías de los documentos oficiales que habían sido archivados desde hacía más de 20 años sin que nadie los impugnara. Introdujo también la carta de mi abuelo, escrita con tinta azul en una hoja amarillenta donde explicaba, con palabras firmes y claras, que había decidido dejar la casa a su hija porque era la única que había estado a su lado después de la muerte de mi padre. La frase exacta decía, esta casa la construí con mis manos, y con las mismas manos la entrego a quien sé que jamás la verá como una carga ni como un objeto de reparto. Esa oración bastó para que el ambiente en la sala cambiara por completo. Pero lo más demoledor fue el testimonio de Renata, la enfermera que cuidó a mi abuelo en sus últimos meses. Una mujer ecuatoriana, de voz suave y ojos serios, que se presentó voluntariamente al tribunal cuando se enteró de lo que mis tíos estaban alegando. Renata relató con detalles cómo mi abuelo conservó su lucidez hasta el último momento, cómo hablaba con precisión sobre sus decisiones y cómo, días antes de fallecer, le pidió que se asegurara de que mi madre recibiera la carpeta azul si algo pasaba antes de que pudiera entregársela en persona.
Dijo, sin dramatismos ni exageraciones, que mi abuelo le repitió varias veces que esa casa era su forma de agradecerle a su hija por no haberlo dejado solo. Nadie pudo contradecir su relato. Ni siquiera el abogado de mis tíos, que intentó descalificarla insinuando que no era una profesional certificada. Renata simplemente levantó su credencial, emitida por el Estado, y dijo, no vine a defender a nadie. Vine a contar lo que vi. Lo que viví. Cuando terminamos nuestra parte, el juez anunció que emitiría una decisión final en 30 días. Lo dijo con ese tono neutro y desgastado de quien ha visto demasiadas familias romperse por terrenos y herencias. Pero antes de cerrar la audiencia, les recordó a mis tíos que la orden de restricción seguía vigente, que el caso penal contra Edie por robo mayor no interfería en el proceso civil, pero que su actitud podía interpretarse como un patrón de conducta en futuras deliberaciones. Yo observaba a mis tíos, y por primera vez desde que esto empezó, los vi sin máscaras. Ya no eran los parientes que se sentaban a tomar café en Navidad, ni los que mandaban tarjetas firmadas con frases religiosas. Eran simplemente eso, gente que no aceptaba haber perdido el control. Y lo que más los frustraba era que esta vez, la historia no estaba a su favor. Salí del juzgado sin sentirme victorioso. No lo era aún. Faltaban semanas para el fallo y, aunque todo indicaba que íbamos por buen camino, en lo legal uno nunca sabe. Pero lo que sí tenía claro era que ya no les debía explicaciones, ni disculpas, ni silencios incómodos. Habían querido desacreditar a mi madre cuando ya no podía defenderse. Habían querido hacer de mi abuelo un anciano manipulable. Habían querido tratarme como un intruso en la única casa que me vio crecer. Y por cada uno de esos intentos, iban a pagar. No con odio, no con escándalos. Con sentencias. Con pruebas. Y con la vergüenza pública que vendría cuando todo esto se supiera, porque así como ellos intentaron vaciar una casa sin permiso, yo estaba a punto de vaciarles el discurso. Y no les iba a quedar ni una palabra para justificarse. Actualización 5. 1 año y 2 semanas después del día en que vi por la cámara del timbre a mis tíos descargando cajas como si la casa fuera un almacén abandonado, recibí la notificación oficial con el fallo definitivo del juez. Recuerdo perfectamente que esa mañana me encontraba limpiando el jardín trasero, intentando distraerme de la espera insoportable de ese documento, cuando escuché el sonido de pasos en la entrada. Era el cartero, con ese andar rápido y la mirada que apenas cruza con uno, pero en sus manos traía el sobre que había esperado durante más de 12 meses. Me acerqué, firmé el recibido, y antes de abrirlo, lo sostuve en las manos por un instante, sintiendo como el peso del papel parecía contener todo el pasado que me había perseguido desde que mamá enfermó. Me senté en el porche, el mismo donde ella solía tomar café al atardecer, y lo leí sin apuros, línea por línea, hasta llegar a la última parte donde, con una frase breve, pero poderosa, el juez cerraba el caso con un dictamen claro: la propiedad pertenecía legalmente a mi madre desde hacía más de 20 años, su voluntad no había sido manipulada. Su padre estaba en plenas facultades al momento de firmar la escritura, y cualquier intento de impugnación por parte de los demandantes carecía de sustento legal. El documento también incluía la condena a mis tíos al pago de las costas del proceso, que no eran pocas, y la advertencia de que futuros actos de acoso, ingreso no autorizado o daño a la propiedad podrían derivar en sanciones penales adicionales. Me quedé ahí, en silencio, sin levantarme de inmediato. No hubo gritos de celebración ni lágrimas. Fue una sensación extraña, como si de pronto el aire se volviera más liviano, como si la casa misma respirara conmigo, sabiendo que, al fin, estaba segura. Entré y dejé la resolución sobre la mesa del comedor, justo encima de la carpeta azul que mi abuelo había entregado a mamá tantos años atrás. Me quedé mirándola largo rato, recordando su voz, la forma en que siempre decía que esa casa no era perfecta, pero sí nuestra, que lo importante no era lo que valía, sino lo que resistía. Y esa palabra, resistir, fue la que me sostuvo durante toda la tormenta. No pasó ni una hora desde que recibí el fallo cuando me empezaron a llegar notificaciones del grupo familiar en Facebook. Una de mis primas, claramente sin estar enterada del fallo aún,
Había publicado una foto vieja de la casa con una descripción que decía algo como ojalá podamos recuperarla algún día. Porque los recuerdos no se venden ni se reparten, se comparten. Era un comentario cargado de falsa nostalgia, de esa clase de frases que parecen poéticas pero que en realidad esconden el rencor de quien esperaba heredar sin merecer. Respondí con pocas palabras. Publiqué la resolución, subí la foto del documento con el sello del juzgado, y acompañé la imagen con una frase sencilla: la memoria se honra con hechos, no con saqueos ni mentiras. Caso cerrado. El silencio que siguió fue casi absoluto. Solo Dylan, uno de los pocos primos que se mantuvo neutral durante todo el proceso, se atrevió a escribirme en privado. Su mensaje fue una mezcla de excusas y súplicas. Decía que él no tenía nada que ver con lo que hicieron sus padres, que estaba dispuesto a reunirse conmigo para conversar como adultos y que le parecía innecesario que todo terminara tan frío. Según él, esto nos está separando como familia. Le respondí lo más educadamente que pude: lo que nos separó fue que ustedes decidieron ver esta casa como un botín en lugar de un hogar. No fue mi decisión. Fue la de ustedes. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias. No volvió a escribir. El caso penal contra Eddie siguió su curso paralelo. Finalmente aceptó un acuerdo. Debía restituir todos los objetos sustraídos, pagar una multa considerable y realizar servicios comunitarios durante 6 meses en una organización local de ayuda a personas mayores. Me ofrecieron la posibilidad de asistir a la audiencia donde se leería el acuerdo frente al juez, pero no fui. No necesitaba verlo ni escucharlo justificar lo que hizo. Me bastaba con saber que, aunque no pasara un solo día en la cárcel, su historial ya no estaba limpio y que cada vez que quisiera aspirar a un empleo serio, ese cargo por robo mayor aparecería como un recordatorio permanente de su bajeza. Con el caso cerrado, empecé a hacer cosas que había postergado durante meses. Pinté las paredes del pasillo con los colores que mamá había elegido antes de enfermar. Reemplacé las viejas persianas del cuarto principal, arreglé las bisagras del armario del pasillo, y restauré con mis propias manos el aparador de la abuela que mis tíos intentaron llevarse aquella primera vez. No porque quisiera conservar cada objeto como si fuera una reliquia, sino porque necesitaba que la casa dejara de sentirse como un campo de batalla y volviera a ser lo que siempre fue, un refugio. Incluso me tomé el tiempo de digitalizar los álbumes de fotos antiguos, escaneé cartas, notas, recetas y las ordené en carpetas para que, algún día, cuando tenga hijos, puedan ver y entender que este lugar tiene una historia que se defendió con todo. A partir de entonces, mis tíos no volvieron a aparecer por el vecindario. Sé que Patty y Mark pusieron a la venta una de las casas de alquiler que tenían y que, según me dijo un conocido, usaron ese dinero para cubrir parte de los gastos legales. Nadie en la familia quiso confrontarlos abiertamente, pero poco a poco, empezaron a quedar aislados. Ya no eran los anfitriones de las cenas grandes ni los que recibían elogios por su unión familiar. Ahora eran los que intentaron robarle la casa a una mujer enferma y perdieron en público. Y por más que intentaran borrar lo ocurrido con palabras bonitas, la mancha ya no se iba. No porque yo la hiciera pública, sino porque ellos mismos cavaron esa tumba con cada mentira, cada invasión, cada intento de disfrazar su codicia de preocupación. Para mí, el capítulo no cerró con el fallo del juez. Cerró el día en que recibí una llamada de la señora Joyce, la vecina que había estado atenta desde el primer día. Me dijo que había visto a Mark pasar en su camioneta por la calle, pero que no se detuvo, no bajó la mirada ni saludó. Simplemente siguió de largo, como si ya no reconociera la casa. Le agradecí y colgué. Me senté de nuevo en el porche, esta vez con una taza de café caliente, y observé cómo la luz de la tarde caía sobre el jardín recién podado. Fue entonces cuando supe que todo había valido la pena. No porque gané una disputa legal, sino porque protegí algo que no era solo mío. Era el legado de una mujer que nunca pidió nada y que lo dio todo. Y que ahora, desde donde esté, sabe que su casa sigue en manos limpias. Actualización final. 18 meses después de aquella primera mañana en que mis tíos llegaron sin previo aviso y comenzaron a vaciar la casa como si fueran simples encargados de limpieza, las cosas por fin encontraron su sitio.
No fue un final explosivo, no hubo un gran enfrentamiento con gritos en medio de la calle ni una escena de película donde todos descubren la verdad al mismo tiempo. Fue, más bien, un cierre lento, silencioso, meticuloso, como cuando uno termina de reparar algo que llevaba años roto y solo al final entiende cuán profundo era el daño. La casa sigue siendo la misma en apariencia, pero ya no se siente como antes. No porque haya cambiado su estructura o sus muebles, sino porque cada rincón ahora carga la certeza de haber sido defendido. Esa seguridad tranquila, casi invisible, que solo se siente cuando uno ha protegido lo que otros intentaron arrebatarte sin merecerlo. Volví a vivir en ella de manera permanente hace algunos meses, después de renunciar al apartamento que alquilaba en el centro y que durante un tiempo pensé que me serviría para mantener distancia emocional. Pero la verdad es que no pude. No había manera de dormir bien sabiendo que la casa estaba vacía, que la memoria de mi madre se quedaba ahí sola, entre paredes que aún olían a sus cremas y a las velas que siempre encendía en la entrada. Así que me mudé de nuevo, con todo el respeto y el cuidado que esa decisión implicaba. No toqué su habitación durante las primeras semanas. Me limitaba a entrar solo para ventilarla, para asegurarme de que nada se estuviera deteriorando, pero sin mover un solo objeto de su sitio. Hasta que un día, después de una pesadilla recurrente en la que la casa se caía a pedazos mientras mis tíos reían en el porche, decidí que tenía que tomar el control completo. Que la mejor manera de honrar a mamá no era conservando un museo sino dándole vida otra vez a cada habitación. Limpié todo con mis propias manos, lavé sus sábanas, doblé su ropa, doné lo que ya no necesitaba y guardé en cajas etiquetadas aquellas cosas que sabía que quería conservar por el resto de mi vida. Uno de los días más importantes para mí fue cuando terminé de restaurar el aparador de la abuela. Ese mueble había sido parte central del conflicto, uno de los tantos objetos que mis tíos codiciaron con descaro por su valor antiguo. Pasé semanas lijándolo, barnizándolo, ajustando sus bisagras oxidadas. Y cuando lo terminé, lo coloqué en el comedor, justo donde siempre había estado. Pero esta vez lo llené de cosas que hablaban de mí, fotografías actuales, cartas de mamá, notas escritas a mano que me dejaba en la nevera cuando salía temprano. Incluso algunos de sus libros de cocina marcados con anotaciones que solo nosotros entendíamos. Porque ese era el verdadero valor de ese mueble, lo que guardaba, no lo que costaba. Con el tiempo, empecé a escribir. No con la intención de publicar ni de hacer un libro, sino como una forma de documentar todo. Llené un cuaderno entero con la cronología de lo ocurrido, los documentos clave, los nombres de las personas que ayudaron, los errores que cometí, las veces que dudé de mí mismo. Y también los pequeños triunfos que no se ven desde afuera pero que sostienen todo desde adentro. Ese cuaderno se volvió una especie de testamento emocional. Una guía que algún día podría leer a alguien de mi sangre para entender que no todo lo que brilla es oro, que la familia puede doler más que cualquier extraño, y que si uno no levanta la voz a tiempo, termina siendo pisoteado por quienes usan la palabra herencia como sinónimo de derecho, aunque nunca hayan estado cuando realmente importaba. A nivel legal, el caso quedó completamente cerrado. No hubo apelación, ni intentos de revisión, ni nuevas demandas disfrazadas. Mis tíos se retiraron del asunto con la boca apretada y el orgullo hecho trizas. Sé que vendieron uno de sus locales en las afueras para pagar la deuda de costas procesales, y que desde entonces viven evitando cualquier reunión familiar donde alguien pueda recordarles lo ocurrido. Mark y Patty, que antes encabezaban cada cumpleaños, cada bautizo, cada cena de acción de gracias, ahora ni siquiera aparecen en las fotos. Su caída no fue pública ni escandalosa, pero fue total. Y eso, para mí, fue más que suficiente. Porque nunca quise verlos destruidos. Solo quería que aprendieran, a la fuerza si era necesario, que no todo en esta vida puede torcerse a punta de manipulación y fachada. Y, sin embargo, lo que más me dejó esta experiencia no fue la rabia. Fue el entendimiento de que la verdadera victoria no está solo en conservar una propiedad, sino en usarla como un acto de afirmación. En esta casa no hay fantasmas. Hay historia. Hay voces que ya no se oyen, pero que me acompañan cada vez que me siento en el sofá o enciendo la radio con las canciones que a mamá le gustaban. Planté nuevas flores en el jardín delantero,
las mismas que ella había querido poner antes de enfermar. Me inscribí como voluntario en la biblioteca local, como ella solía hacer cuando podía. Y cada primer domingo del mes, cocino el estofado que preparábamos juntos en invierno, no porque me salga igual, sino porque el ritual en sí ya me conecta con todo lo que resistimos. Nunca más volví a recibir un mensaje de alguno de mis tíos. Ni una llamada, ni una carta, ni un intento de reconciliación. Y está bien. Porque no todo se repara. A veces, lo más sano es dejar que ciertos lazos se deshagan por completo y construir nuevos desde cero. Hoy, la casa sigue en pie. Tiene algunas grietas más, algunas marcas nuevas, pero también una energía distinta, más limpia. Una paz que no existía antes. Y cada vez que cierro la puerta al final del día, lo hago con la certeza de que, mientras yo viva, nadie volverá a cruzar esa entrada con intención de arrebatar lo que no le pertenece. No sé si algún día formaré mi propia familia aquí. No sé si tendré hijos que corran por el pasillo o si alguien más dormirá en la habitación que fue de mamá. Pero sí sé que, cuando llegue ese momento, quien entre por esta puerta entenderá que no se trata solo de paredes y techo. Se trata de respeto. De memoria. Y de haber tenido el coraje de quedarse cuando todos los demás quisieron vaciar lo que aún estaba vivo. Esa, para mí, es la herencia real. Y esa nadie la podrá tocar jamás.